Dentro de un año, la ciudad de Santo Domingo será protagonista de una batalla política por el control de sus municipios y asientos en el Congreso de la República. No hay duda que el Gran Santo Domingo es el centro político y económico de un país cuyo porcentaje de habitantes urbanos es de un 80% en un mundo donde la media es el 57%. Pero ¿hasta qué punto los partidos políticos entienden la importancia de esta metrópolis? ¿Hasta qué punto los votantes entendemos la realidad política administrativa de una ciudad de 4 millones de habitantes? ¿Hasta qué punto entendemos las necesidades y retos que una ciudad de esta envergadura requiere para competir en el siglo urbano? Estas preguntas las responderemos en diferentes entregas que a partir de hoy haremos en esta sección de Enfoque Urbano. Pero primero, es importante entender que debemos empezar por definir qué es esto que llamamos Gran Santo Domingo y cuáles son esos retos importantes que describiremos durante las próximas entregas. Entrando la década de los 80, la ciudad de Santo Domingo aún era pequeña. Su población apenas alcanzaba el 1,5 millones de habitantes, poseía un parque vehicular inferior a 300.000 unidades, una cobertura de áreas verdes adecuada, transportación pública formal y su centro geográfico no pasaba de Gascue. Hasta ese entonces parecía tener el balance entre población, huella urbana, escala residencial y medio ambiente urbano que hace las ciudades sostenibles y gobernables. Esto más allá de la crisis económica y política que atravesaba la ciudad y el país en esos años. Crecimientos sostenidos llevaron a esta ciudad a casi duplicar su población en 20 años, al rozar los 2.700.000 habitantes a finales de los 90. No es hasta el año 2000 que la promulgación de una ley de división administrativa creó la provincia de Santo Domingo, segmentando el hasta entonces Distrito Nacional y dividiendo su administración en 5 ayuntamientos. En el 2004 se modifican las regiones nacionales de desarrollo y se crea lo que llamamos la región Osama o metropolitana, la cual en el último censo integra 8 municipios y 8 distritos municipales en una superficie de 1.400 kilómetros cuadrados y una población de 3.400.000 habitantes. Sin embargo, la huella de la ciudad ha crecido de tal manera que esta conurbación ya la vincula con municipios de otras provincias, como sucede con los Bajos de Jaina, que es ahora mismo no más que un barrio del Distrito Nacional, y coloca su centro geográfico aproximadamente en la Kennedy con Abraham Lincoln. Esta metrópolis que llamamos el Gran Santo Domingo agrupa ya 2 provincias, un distrito nacional, 11 municipios y una población de aproximadamente 4 millones de habitantes. En esta ciudad se elegirán el año que viene 3 senadores, 11 alcaldes, 58 diputados y aproximadamente 168 regidores para una ciudad que es la más grande y poblada de Centroamérica y el Caribe y que está entre las 20 más pobladas de América Latina. Las estadísticas son muy claras en prever una ciudad que deberá asumir una gran porción de la población de un territorio nacional que ya ha alcanzado el 80% de habitantes urbanos. A esto hay que agregarle que comparte la isla con Haití, una nación que pasará de tener un 50% de población urbana a un 65% de población urbana en tan solo 10 años. Esto nos dice que en el 2040 vivirán más de 21 millones de habitantes en conglomerados urbanos en las islas Hispaniola, de los cuales un alto porcentaje habitará en definitiva en el Gran Santo Domingo. Nuestra ciudad se acerca a esta coyuntura en tal estado de crisis que obliga a una reflexión urgente, ya que sus problemas fundamentales no pueden ser resueltos desde el ámbito aislado de las alcaldías. La sociedad y su representación política han sido negligentes en entender la relevancia de esta metrópolis para el futuro de la nación dominicana. Esta metrópolis, que representa ya el 25% de la población nacional, el 48% de su parque vehicular, maneja más del 50% de la inversión pública y obtiene el 84% de las recaudaciones totales de impuestos del país. Sin embargo, la ciudad y sus gobiernos locales son recursos de negociaciones electorales de parcelas políticas, desarticulando así cualquier propuesta integral que nazca del conocimiento del territorio, el análisis profesional y la participación de sus municipios. Quienes asuman la responsabilidad política de administrar este territorio en los próximos 20 años deberán utilizar los instrumentos necesarios para gobernar de manera mancomunada. Para esto,
analizaremos 6 propuestas para el futuro de este territorio compartido, asumiendo los siguientes 6 puntos estratégicos para desarrollar el Gran Santo Domingo. Estos 6 puntos son regionalización y prosperidad económica. Las regiones metropolitanas compiten entre sí, no necesariamente los municipios o las naciones. Las ciudades capitales latinoamericanas se enfrentan a evoluciones administrativas vinculadas al crecimiento poblacional y físico, que en muchos casos es un fenómeno nuevo y poco analizado. Segundo punto, sostenibilidad y resiliencia. La desigual distribución de la población, la inadecuada infraestructura de transporte, la poca cobertura de drenaje sanitario, la ineficiente generación de energía y el impacto de la construcción informal amenazan nuestras escasas reservas naturales. Analizar el impacto de la proyección demográfica de la isla sobre el desarrollo de nuestras ciudades es importante para considerar el futuro de la huella urbana de la ciudad de Santo Domingo y los riesgos ante el cambio climático. Tercer punto, educación y tecnología. Las personas constituyen la base para establecer ventajas comparativas en el futuro. Mientras la transportación, la infraestructura y el medio ambiente tienen un carácter regional, es la capacidad y la educación de la fuerza laboral la garantía para planificar municipios productivos que aporten a la competitividad nacional. Cuarto punto, vivienda y desarrollo comunitario. Las políticas urbanas deben estar orientadas primordialmente a la calidad de vida de sus ciudadanos. La prioridad de una agenda comunitaria no siempre se encuentra en la provisión de vivienda nueva. El bienestar familiar se soporta en equipamientos y servicios que rodean a esas viviendas, sobre todo en una ciudad donde el 70% de la construcción es informal. Quinto punto, transporte y accesibilidad. El optimismo económico ha tendido en Latinoamérica a aumentar progresivamente el parque vehicular privado y no parece que la tendencia en República Dominicana sea diferente. Este patrón de movilidad es un ejemplo que genera graves externalidades negativas como la contaminación del aire, las muertes por accidente, la congestión vial y como consecuencia un progresivo abandono de los espacios públicos. La gestión de políticas públicas eficientes y el involucramiento municipal en la calidad del espacio urbano a través de la provisión de transporte público de calidad puede motivar un retorno de la ciudadanía al uso intensivo de sus espacios comunitarios. Sexto y último punto, seguridad y prevención de desastres. Los últimos sucesos de desastres en Santo Domingo, como es el caso de Poliplas, grandes inundaciones, además de la delincuencia común, ni siquiera se acercan a lo que podría generarse ante un huracán o un terremoto, experiencia que o hace décadas no tenemos o en realidad nunca hemos tenido en su verdadera magnitud. Estos son los 6 puntos que tenderemos a tratar durante las próximas entregas y que esperamos que pueda darnos una ventana de posibilidades a lo que puede ocurrir con la ciudad de Santo Domingo de cara al año 2020.